Fernando, ¿me escuchas? Subo como sala de espera la imagen Señor por José. fondo. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces ponemos la imagen de espera también aquí. Sí, un momento, comienzo a hablar. Muy buenas tardes en Perú y en Colombia, buenas noches en Argentina. Bienvenidas y bienvenidos a el segundo webinar en alianza con UADE de Argentina, el Grupo USIL del Perú y la Universidad de AN de Colombia. Este es un grupo de universidades que ha venido trabajando en red y está desarrollando estos webinarios que buscan percibir la realidad de lo que vivimos en este momento desde diferentes perspectivas y diferentes realidades. Hoy el tema que nos convoca es el teletrabajo y la nueva realidad laboral. Veremos cómo diferentes tendencias y perspectivas internacionales pueden enriquecer a todas las personas que están hoy convocadas a esta cita y cómo los aspectos que tienen que ver con la resiliencia de las organizaciones y la adaptabilidad al cambio se ponen realmente a prueba en un momento donde nos enfrentamos a uno de los mayores retos globales de la historia. Mi nombre es Sara Vera Aguirre, yo soy la gerente de internacionalización y relaciones institucionales de la Universidad de AN y quiero darle la bienvenida a la doctora Claudia Rodríguez, quien es la vicepresidente de Relaciones Internacionales de la UCI. Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos desde Argentina, Colombia y el Perú. Agradezco a Sarita este pase que me ha dado y voy a presentar a nuestros expositores del día de hoy, de ese tema que es tan vital y de actualidad para todos nosotros los que estamos teletrabajando en este momento. Primero tenemos a Germán Lora Álvarez, él es socio de Dama Legal Advisors, ex asesor principal del ministro de Trabajo, docente universitario además. Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Navarra, España. También nos acompaña Ariel Vázquez, licenciado en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, actualmente finalizando su maestría en Tecnología Educativa en la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Comisión de Empleos del Futuro de UADE y miembro de la Comisión de Teletrabajo de UADE. Trabajó durante 15 años en empresas multinacionales en áreas de recursos humanos y como consultor especializado en empleos, capacitación y desarrollo. Finalmente, Juan Carlos Corral, profesional de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Gerencia y Gestión Humana y maestría en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Nebrija, España. Experiencia en áreas de recursos humanos en empresas del sector farmacéutico, tecnológico y de seguridad. Actualmente es gerente de Desarrollo Humano y docente de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EA. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. En este momento vamos a realizar la primera pregunta para ustedes, los tres panelistas. De la transformación digital forzada en esta pandemia que estamos llevando en el mundo, ¿qué efectos perdurarán en la organización del trabajo? Primero le pasamos la pregunta a Ariel Vázquez, por favor, de UADE. Bien, bueno, les voy a compartir primero una presentación para empezar a ver algunos puntos que voy a tratar. Estamos atravesando hace mucho tiempo, hay muchos autores que están hablando de una definición de un mundo VICA. ¿Por qué un mundo VICA? Porque es un mundo con complejidad, con volatilidad, con ambigüedad y con incertidumbre, ¿no? Y qué ejemplo más notorio que lo que estamos atravesando
con el COVID-19, la pandemia y la obligación a transformar las organizaciones a un mundo digital, ¿no? Este mundo ya hace tiempo que es así, esto realmente aceleró un poco los tiempos, ¿sí? Para contarles un poco de teletrabajo en Argentina, hay una organización que estudia políticas públicas y asesora sobre todo al Estado Nacional, que se llama CIPEC, hizo un estudio súper interesante en nuestro país, y lo que trató de medir es cuántas tareas de las que se realizan en nuestro mercado de trabajo tienen la potencialidad para ser tareas teletrabajables, ¿sí? Y el informe, con diferentes métricas, que no vamos, diferentes metodologías para medir eso, las tres metodologías dan más o menos lo mismo. El 30% de las tareas que se realizan en Argentina tienen la potencialidad de ser teletrabajables. Y esto es un poco paradójico, porque les voy a presentar otra plaquita que dice que las empresas que implementan políticas de teletrabajo, ¿sí?, en Argentina no llegan al 10%. Esta medición es un poco vieja, es de 2017, pero antes de la pandemia no creo que este dato hubiese sido modificado. Realmente no tenemos datos más nuevos, y esto los traigo también del informe que hizo CIPEC, pero la verdad que no creo que esos datos se hayan modificado. Entonces es un tanto paradójico. Tenemos un mercado de trabajo con el 30% de actividades las cuales se puede teletrabajar, y sin embargo solo menos del 10% de las empresas implementan soluciones de teletrabajo, ¿sí?, pre-pandemia, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esto de la transformación digital y cómo vemos, por lo menos en nuestro país, las acciones que hay que hacer para lograr una transformación digital? Yo le llamo el algoritmo de la transformación digital. Para mí, y de acuerdo a lo que uno va leyendo y va compilando un poco diferentes autores, la transformación digital es mucho más compleja y es por fuera de los muros de la organización. La transformación digital debe estar acompañada por el Estado. El Estado debe brindar infraestructura, por ejemplo, conectividad. Argentina es un país muy extenso y realmente no tenemos las mismas posibilidades de conectividad en todo el país, ¿sí? También tiene que estar acompañado de leyes, ¿no? Después vamos a hablar y profundizar un poquito del tema, pero Argentina está trabajando en una ley de teletrabajo. Nosotros no teníamos ley de teletrabajo. Y también el Estado tiene que ayudar a ver cómo reconvierte a la fuerza de trabajo, ¿sí? Con una política de reconversión de la fuerza de trabajo. Por otro lado, la inversión privada, ¿no? Y ahí pongo a las organizaciones. Las organizaciones tienen que, a través del crédito, ¿sí?, generar inversiones en plataformas de teletrabajo, y además también formar y capacitar a los trabajadores para esta nueva realidad. Digo, el teletrabajo no solo requiere una capacitación técnica en cuanto al uso de plataformas, sino también en la modalidad. Hay que enseñarle a los trabajadores a teletrabajar, que es bastante diferente a lo que es el trabajo físico, en un ámbito físico. Y por último, este algoritmo creo que tiene que estar compuesto por los sindicatos. En Argentina el sector sindical es bastante fuerte, con lo cual necesitamos que los convenios colectivos de trabajo prepararlos para la era digital. Y la mayoría no contempla estas nuevas modalidades de trabajo. Y también considero que
los sindicatos deben participar de la reconversión de la fuerza de trabajo, son parte de este sistema, digamos, tripartito, ¿sí? En definitiva, en la transformación digital, en mi punto de vista, requiere un cambio en el mindset de los sujetos, ¿sí? Y de todos los actores, digo, un cambio en el mindset del Estado, un cambio en las organizaciones, y también un cambio en el mindset de los sindicatos, ¿sí? Digo, como para concluir un poco lo que es transformación digital y cómo lo veo yo en cuanto a que no es un fenómeno solamente que dependa de la organización. Muy bien, muchísimas gracias. Esta primera intervención de Ariel. Ahora le pido por favor a Juan Carlos Corral que nos haga sus aportes por favor en este webinar. Gracias, Claudia. En Colombia, pues digamos que la situación frente al teletrabajo se contempla por parte del Estado desde el año 2008, donde se generan unas normatividad de teletrabajo que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Y donde desde el inicio en el año 2008, el Estado, como nos lo decía ahora Ariel, pues ha estado muy preocupado en mirar qué tiene, cuál es la relación de teletrabajo y la pregunta que nos haces frente a esas competencias digitales y todo el uso de la tecnología. Creo que los 3 países que estamos participando hoy son países extensos, donde la conectividad efectivamente no llega a todos los puntos de cada una de nuestras naciones, y esto pues hoy está generando algunas alertas de empezar a transformar un poco los países en tener esa conectividad al 100%, y no solo tener la conectividad, sino que todos los colombianos, peruanos, argentinos y pues todo el mundo sepa el uso que hay que darle al Internet. Aquí vienen varias cosas que creo que son básicas e importantes a tener en cuenta, además del Estado, que es las empresas. Las empresas cuando deciden, y creo que hoy con todo lo que nos dice el COVID, con todo post-COVID, nos está diciendo vamos a tener que transformar la manera de trabajar y muy seguramente nos quedaremos en una versión de teletrabajo mucho más grande, pero donde hay que invertir en temas de tecnología. Hoy la cuarta revolución nos dice que adicional a invertir en tecnología por parte de empresas, en tener a todos nuestros empleados conectados, trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, cómo cuidamos la información de las empresas, cómo podemos tener unos protocolos y una forma de proteger pues todo lo que hoy es la data de cada empresa es absolutamente valioso, y además invertir en herramientas colaborativas y equipos de cómputo en casa que de alguna manera se dé soporte, pero por el otro lado, ¿cuánto vamos a invertir en capacitación en esos colaboradores para que puedan realizar sus tareas? Esa inversión en competencias digitales, pues no solo es operar, sino también un tema de flexibilidad, Ariel lo decía, de cómo podemos enseñar que de alguna manera el teletrabajo permite productividad, eficiencia, y pues que de alguna manera con una normatividad clara, porque Ariel lo decía, los sindicatos juegan un papel importante, llegar a acuerdos en común en todos los aspectos para lograr que ese teletrabajo hacia el futuro pues busque lo que las empresas al final en cualquier metodología buscan, que es eficiencia, productividad y pues personas satisfechas con la labor que están realizando y cómo lo hacen. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora le cedemos la palabra a Germán, por favor, de USIL. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ya, a Colombia, Argentina y a Perú, ¿no? Yo creo que la pregunta es interesante cuando se habla de un cambio forzado, ¿no? Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar de este tema, sobre teletrabajo, nos hemos dado con la sorpresa de que esas decisiones que
que hubiesen tardado años, por lo menos en los empleadores peruanos, de tomar una decisión de hacer teletrabajo, se desembocó en 3 horas, ¿no? Lo recuerdo clarito, un domingo 15 de marzo, el presidente dice al día siguiente todos tienen que quedarse en su casa. Es decir, al día siguiente eran las 9 de la noche y a las 12 teníamos que estar todos en casa. Y entonces todo ese análisis que uno ha podido ir realizando, toda esa expectativa o ese paradigma de hago o no hago teletrabajo con mis colaboradores, con mis trabajadores, qué pros y qué contras existen, de un momento a otro desapareció, tuvo que aplicarse directamente. Y lo vamos a ver más adelante en la segunda parte, seguramente de temas legales. El teletrabajo es un acuerdo de parte, pero en el Perú se dio como acto unilateral del empleador, es decir, el trabajador no tenía nada que decir respecto a la necesidad de hacer teletrabajo. Entonces, la pregunta que hacen de cómo afrontar estos desafíos forzados, son realmente forzados. Es decir, hoy, después de casi un poco más de 3 meses, estamos metidos, por lo menos los peruanos, en una situación de teletrabajo forzado, ¿no? En muchos casos, y que poco a poco se va reactivando la actividad de muchas entidades. Las entidades se comienzan a preguntar si continuamos con el teletrabajo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido que, si bien ha sido un sistema que ha funcionado muy bien en estos 3 meses, con algunos ajustes legales que se han hecho, las empresas, cuando ven, por lo menos es una impresión nacional, peruana, las empresas, cuando ven ya la posibilidad de que los trabajadores puedan salir a la calle y no exista este aislamiento social, se olvidan un poco del teletrabajo, ¿no? Y están tratando de buscar las alternativas ya de que los trabajadores vayan a una prestación de servicios directa. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Creo que hemos venido hablando del teletrabajo, del trabajo remoto, como una figura eficiente, una figura que funciona bien, una figura que inicialmente fue pensada para cierto colectivo de trabajadores, personas con discapacidad, madres con carga familiar, y se vio que era un mecanismo que podía funcionar para muchos más colectivos distintos a estos específicos, pero cuando ya el tema comienza a reactivarse, dejan de hablar del tema, dejan de mencionar los pros y comenzamos a ver los contras. Es muy interesante. Hoy ha salido un artículo de un periodista muy famoso aquí, Mirko Lauer, en un diario, donde habla de los pros y contras del teletrabajo, ¿no? Y dice en una parte, ya para finalizar mi primera intervención, que me parecía muy interesante, él señala literalmente que el teletrabajo puede tener algunos problemas y puede ser peligroso. Y refiere algo bien interesante, dice, mal manejado, dice Mirko Lauer, trabajar solo puede terminar pareciéndose a beber solo, trabajar a través del sistema de trabajo, con una parte social del asunto que empieza a desvanecerse. Es decir, él siente que, si bien es una figura que ha funcionado, puede ser una figura que también puede traer factores negativos en el desarrollo de la prestación de servicios. Entonces, eso es lo que quiero un poco plantear, es decir, ha sido muy bien visto el teletrabajo, ha sido un sistema que nos vino de la noche a la mañana, y que cuando ya nos sentamos un poco a reflexionar, algunos le comienzan a ver la parte negativa del teletrabajo, y eso es lo que creo que hay que analizar a través de esta charla. Recapitulando un poco, vemos cómo algunos de nuestros 3 países estaban más avanzados. En el caso de Colombia es claro, yo creo, el tema. Argentina venía, nosotros, Perú, estábamos más rezagados. Nosotros hemos tenido, como dice Germán, que adecuarnos muy rápidamente, y sobre todo con la certeza de que todos estaban capacitados, todos tenían una laptop que trabajar y que estaban al día y que estábamos conectados a los sistemas. Ha sido un reto bien empinado, diría, para muchas compañías. Nosotros, además, como tú dices, viene el mindset de podemos hacerlo, hay la confianza en que vamos a tener los mismos resultados. Las tareas son ahora más que nunca, yo diría, más titánicas a nivel grupal. Y si seguimos funcionando como un grupo a distancia, y estamos comunicados, y entendemos que no solamente es trabajo en grupo, sino ahora teletrabajo en grupo, y disfrutar, y de una manera inclusive lograr los balances entre después lo que será la vida personal, la vida familiar y la vida de trabajo.
creo muy importante, inclusive el tema de invertir en capacitación, que es otro de los temas que está en el tintero, yo creo, en estos momentos en las empresas, escoger las plataformas también en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, comentarles nomás que Paula usaba mucho Teams, nosotros no, y ahora somos Teams full. Entonces, estamos en ese proceso de aprendizaje cada día. Muy bien, le cedo la palabra a Paula, en este momento, sí. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos los oradores. Mi nombre es Paula Iglesias, estoy a cargo de la Oficina de Relaciones Internacionales de UADE y voy a estar en este momento preguntándoles a los oradores sobre el marco legal del teletrabajo. ¿Sí? Como ya venimos viendo, para todos, para los 3 países, ha sido un cambio forzado. En el caso de Argentina es algo que está ahora en el tapete, ¿sí? Se están tratando diferentes proyectos de ley, porque en nuestro caso no tenemos un proyecto de ley de teletrabajo, pero nos gustaría un poco saber desde el punto de vista de los académicos, cuál es el marco legal en los 3 países y cómo podemos de alguna manera enmarcar, ¿sí? Todo lo que la gente hoy en día está haciendo desde su casa de manera remota y que lo tuvo que empezar a hacer de manera forzada y rápidamente. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Germán Lora de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú. Buenas noches, Paula. En el Perú ha existido desde mucho tiempo atrás la figura del trabajo a domicilio. A diferencia del trabajo remoto, el trabajo remoto es fundamentalmente la utilización de tecnologías para prestar el servicio. Y recién en el 2013 sale una norma que regula el teletrabajo, considerando 4 puntos importantes. Primero, que es un acuerdo de partes. El empleador no lo podría imponer unilateralmente. Segundo, que se genera una compensación económica a favor del trabajador, porque el trabajador, lo entiende la norma, sí, es que va a representar o va a tener ciertos gastos que realizar en su casa, por ejemplo, la conectividad, ¿no? Y que el empleador tiene que asumir esos gastos. Y por lo tanto se genera una especie de bono para el trabajador que va a ser acordado entre las partes. Lo tercero, y relevante para la autoridad de trabajo sobre todo, es cómo hacer para controlar los temas de seguridad y salud en el trabajo cuando el empleador no tiene injerencia en el lugar donde se presta el servicio, por lo menos permanentemente no tiene cómo controlar la prevención de riesgos dentro de la casa o dentro de la cafetería que quiera ir el trabajador, no necesariamente su domicilio. Lo tercero es el tema de la jornada de trabajo, ¿no? En estos contras que he estado mencionando al inicio de la charla, es que muchos dicen que el teletrabajo se convierte en una situación donde estás permanentemente conectado, ¿no? Y por eso hay un proyecto de ley también en el Perú del teletrabajo para hablar de la desconexión laboral también en el teletrabajo, ¿no? Entonces va al punto de la compensación, el acuerdo de partes, compensación económica, los temas de seguridad y salud en el trabajo que les preocupan mucho a los de la Autoridad Administrativa de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, y el tema de la jornada de trabajo. Por estas razones, que son las más importantes, en el Perú, hasta antes de la pandemia, existían porque tienen que registrarse los contratos, alrededor poco más de 1000 contratados bajo esta modalidad. Es decir, nadie lo utilizaba. Yo cuando era asesor del Ministerio de Trabajo, lo cuento como anécdota siempre, yo bajaba, el Ministerio de Trabajo tiene un edificio grande, en su primer piso tiene un lugar que se llama Centro de Empleo, donde la gente va y busca empleo, ¿no? Ahí confluyen la oferta y demanda. El Ministerio de Trabajo, un buen trabajo, hace esa labor. Y la única oficina vacía era la del teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Por un paradigma que tenemos trabajadores y empleadores, ¿no? El trabajador cree que es menos trabajador si labora en el teletrabajo y el empleador cree que controla menos. Entonces, estas características del teletrabajo, estas condiciones del teletrabajo y el paradigma todavía que existe en los empleadores peruanos y en los trabajadores peruanos realizar el teletrabajo hacía que no funcionara, ¿no? El Estado peruano comenzó a pensar y a decir, bueno, esto vamos a utilizarlo para fomentar el trabajo del personal, las personas con discapacidad.
fomentar el trabajo de las madres embarazadas, fomentar de las mujeres con hijos, comenzaron a haber fomentos de colectivos muy específicos. Y de un momento a otro vino la pandemia, y de un momento a otro pasamos todos a una nueva figura, porque yo, para cerrar mi intervención, les digo que hoy en el Perú no se aplica la ley de trabajo que les acabo de comentar. Hoy en el Perú se aplica otra figura que se creó el 16 de marzo, que se denomina trabajo remoto, que es anda a tu casa y trabaja, sea con tecnología o sin tecnología, no importa, trabaja. Y lo decide el empleador. Y no hay bonificación económica, ¿no? Y no voy a controlar mucho el tema de seguridad y salud en el trabajo. Tampoco te voy a pedir el tema de jornada de trabajo. Es decir, es una urgencia. Haz que tus trabajadores vayan a laborar. Entonces se rompió toda la legislación, o por lo menos se dejó en stand-by la legislación peruana en teletrabajo, y se crea una nueva figura hoy en el Perú que tiene vigencia hasta el fin de la etapa de emergencia sanitaria, que es en septiembre. Se denomina el trabajo remoto, que es una facultad unilateral del empleador de hacer que sus trabajadores vayan a laborar desde su casa, independientemente exista o no exista tecnología. Y eso es lo que estamos hoy por hoy teniendo como legislación, más flexible, de decisión unilateral del empleador como consecuencia de la pandemia. Y eso es lo que hoy tenemos en el Perú como legislación. Seguramente regresaremos a una legislación un poco complicada de teletrabajo, o sobrevivirá el trabajo remoto por un tiempo más. Eso lo vamos a ver en septiembre, para ver cómo el gobierno afronta esta situación de mantener el trabajo remoto o regresar a la figura del teletrabajo. Muchas gracias, Germán. Ariel Vázquez de UADE, ¿cómo es la situación en Argentina? Bueno, les voy a compartir una placa que habla un poquito del marco legal. La realidad es que hoy Argentina hay un vacío legal bastante grande en lo que es regulación sobre el teletrabajo. También creo que compartimos bastante la realidad con lo que comentó el colega Germán de Perú, que hay pocos contratos exclusivos de teletrabajo. Ese 10% de empresas que practican políticas de teletrabajo no lo hacen en exclusividad, no es teletrabajo en exclusividad. Digamos, son jornadas, son contratos laborales mixtos, donde algunos días el empleado puede teletrabajar desde la casa. Y en general, esas compañías que implementan ese tipo de políticas están muy relacionadas con el sector de tecnología y servicios. Hoy en día la regulación en Argentina, nos regimos por dos normas, que es el convenio de OIT de trabajo a domicilio, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que nada, lo que regula es la salud, cuestiones referidas a la salud del trabajador, en el desarrollo del trabajo, y también todo lo que es la protección de riesgos psicosociales. La regulación hoy es muy baja, y por eso el gobierno a través de su Cámara de Diputados y de Senadores se ha puesto a trabajar urgente en sancionar una ley de teletrabajo. Una ley que esto obviamente, que era necesaria, obviamente, pero que esto aceleró los tiempos. Pero es una ley que cuando salga se va a implementar recién en el ámbito que estamos viviendo. O sea que ni siquiera, digo, está pensada para regular esta situación de emergencia. Lo cual me parece bien porque, como decía Germán, esta situación requiere otro trato. Esa ley que ha sido, digamos, forzada por esta pandemia y ha puesto el tema en agenda, cosa que en Argentina no estaba para nada en agenda este tema a nivel legislativo. Esa ley es muy similar también a lo que comenta Germán en Perú. Tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados, falta la sanción de la Cámara de Senadores para que se promulgue la ley. Tiene los ítems principales de ese proyecto con media sanción, es el derecho a la desconexión, esto de la jornada limitada. Hay mucha preocupación, muchísima preocupación por la desconexión, porque el trabajador se pueda desconectar, que el teletrabajo recorra
en plataformas exclusivamente de trabajo, ¿sí? No en las mismas plataformas que nosotros usamos para el ocio. Entonces, ahí hay una preocupación genuina con esto de lo que permite la desconexión y los factores de riesgo psicosocial que podría traer aparejada la falta de desconexión del trabajador. Que la jornada sea un continuo, ¿no? Después, algo que preocupa bastante al sector empresario es el derecho del trabajador a revertir la disposición, este consentimiento, donde el trabajador aceptó teletrabajar, ¿sí? La ley tiene un artículo que habla de la reversión, que el trabajador puede revertir la situación y elegir nuevamente volver a la presencialidad. Lo que sucede es que las organizaciones, muchas de ellas, de alguna manera dicen, bueno, están poniendo en juego la facultad que tengo yo de organizar el trabajo como empleador, ¿sí? Ahí hay un tema que me parece que va a ser bastante conflictivo. Después, como decía Germán, tiene que ser una modalidad voluntaria de ambas partes, de consentimiento firmado, y tiene que estar firmado, digo, no puede ser, no es tácito ese contrato, ¿sí? Sino que tiene que estar firmado y de mutuo consentimiento. Y por otro lado, también coincidiendo con Perú, esto de que los empleadores deben otorgar el equipamiento, herramientas y asumir los gastos que implica teletrabajar. Y ahí, cosa que me parece, y estoy bastante de acuerdo, le da la potestad a los convenios colectivos de trabajo que regulen las cuestiones específicas, como qué herramientas el empleador debe proveer y los gastos de los que se hará cargo. A mí me parece central, como para cerrar esta idea, de darle la potestad a los convenios y a las actividades que regulen sus propias normas. Digo, está bien que haya una regulación por ahí general, pero debería ser lo más general posible y debería las actividades empezar a pensar en regular sus propias normas. Me parece que eso facilitaría mucho el desarrollo y no caeríamos en una sobreregulación que impida el desarrollo del teletrabajo, ¿sí? Me parece que una regulación general puede ir en detrimento de fomentar la transformación digital. Si se lo dejamos a las actividades y a los convenios colectivos y a los acuerdos, me parece que podemos ir por mejor camino. Digo, esto como para cerrar la idea. Gracias, Ariel. Juan Carlos Corral, de la Universidad EAN de Colombia. ¿Qué es lo que sucede en Colombia con el marco legal? Si nos podés comentar. Claro, en Colombia, como les decía en la primera intervención, desde el año 2008, Colombia tiene una ley de teletrabajo. Esa ley, pues han pasado 12 años y la transformación en todo el tema de tecnología y de conexión y la parte digital, pues en un corto tiempo se transforma muy fácil. Pero digamos que en el 2008 esa norma lo que buscaba era habilitar de alguna manera a las personas que podían tener dificultades en el momento de transportarse al lugar de trabajo, o madres de cabeza de hogar, lo decía un poco Germán también en la normatividad peruana, pero pues se empezó a regular muchas cosas frente a lo que se denominaba teletrabajo. Se habló inclusive de varias modalidades, se hablaba de trabajo autónomo, es decir, yo el 100% estoy en mi casa realizando la labor, pero también hablaba de trabajo móvil o teletrabajo móvil para aquellos que, por ejemplo, en el área comercial, a través de un dispositivo, por ejemplo, iban haciendo los pedidos de una empresa o ese tipo de cosas, y se consideraba de alguna manera teletrabajo móvil, y uno que se denominaba suplementario, que buscaba ese equilibrio para que ese trabajador estuviera unos días en casa, pero otros días en el lugar de trabajo, para no desconectarse al 100% de lo que pasa en una organización. Que ahora que hablemos un poco de cultura organizacional, pues eso es un elemento clave a tener en cuenta y no desconectar al empleado al 100%, y muchos se fueron por ese tipo de modalidad.
Ahora, el otro punto que buscaba la ley en el año 2008 era darle la equidad de que los derechos del trabajador, estando en casa o estando en su lugar de trabajo, tenían que ser los mismos. Luego, en el año 2012, sale un decreto reglamentario que habla mucho más, es ya mucho más profundo y ya empieza a reglamentar mucho más lo que es el teletrabajo en el país. Habla de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablo de seguridad y salud, es que ya el empleador, además de que es un mutuo acuerdo, también el empleador tiene unas obligaciones para evitar accidentes de trabajo y dar como el check de que en el lugar donde se va a desarrollar la tarea tiene todas las condiciones, no solo de riesgo psicosocial, sino también a nivel ergonómico, químico, físico, ruidos. Digamos que todo lo que hoy, los riesgos a los que un trabajador puede estar enfrentado en su lugar de trabajo para admitir o no admitir el teletrabajo. Es decir, no queda de manera autónoma, sino que el empleador tiene que garantizar todas esas condiciones para que en el momento de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, efectivamente nuestra administradora de riesgos, que es como una póliza que se paga en Colombia, cubra todo lo que tiene que ver con un accidente. Adicional a esto, pues también reglamenta un poco lo relacionado con la parte contractual. Se tenía que generar un adendo al contrato de trabajo con unas condiciones de en qué fechas, en qué horarios se iba a teletrabajar, cuáles eran, cómo se iba a realizar la evaluación de desempeño trabajando desde casa. Y adicional, debemos reportar mensualmente los teletrabajadores que ingresan o salen de esa modalidad. O sea, digamos que ya inclusive si uno mira cifras, en Colombia pues iba creciendo el teletrabajo año a año en cifras exponenciales. Para el año 2019 teníamos 121.000 trabajadores, que al final es poco, pero iba creciendo poco a poco y se iba creyendo en esta modalidad. Ahora, Germán también lo decía, llegó marzo y el mundo cambió. Y la ley colombiana tuvo que adaptarse de alguna manera a decir, teletrabajo es una cosa y vamos a implementar trabajo en casa. Porque, pues, como ustedes ven, pues la normatividad exigía muchos pasos y un día amanecimos en la casa trabajando. Y eso implicaba, pues, que no íbamos a cubrir todas las visitas, todos los reportes, toda la información, más que decirle a la aseguradora, ahora estamos trabajando al 100% en casa. Esto pues implica mayor flexibilidad de la norma. Creo que Colombia poco a poco en estos 3 meses ha ido mirando cómo empezar a hablar, por ejemplo, de trabajo flexible, de horarios diferentes, porque pues si uno mira pre-COVID, lo que era el teletrabajo, pues las condiciones hoy son diferentes. Ya tienes a tus hijos en casa, tienes a tu pareja en la casa, tienes la mascota, pero además tienes que cocinar, hacer el aseo, cosas que en temas de normatividad teletrabajo anterior, pues estaban de alguna manera un poco más controladas o el teletrabajador las podía controlar. Hoy se mezcló todo y esto implica que los horarios de trabajo ya nos están diciendo por norma hay que controlarlos, hay que ponerles límite al horario de trabajo, hay que inclusive de alguna manera en Colombia para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, hay un subsidio de transporte que el mismo Estado nos está diciendo, páguenlo como si fuera un auxilio de conectividad. Inclusive les cuento un poco la experiencia de la Universidad de AN, porque la universidad de sus docentes desde el año 2008 implementó la ley. Y nosotros hemos sido muy juiciosos en ir paso a paso de acuerdo a lo que nos dice la norma, pero obviamente en marzo este tipo de situación de tener todo en casa y todos en casa, pues genera una serie de adaptaciones totalmente diferentes a las que veníamos trabajando. Eso es un poco el marco legal del país. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Escuchando a los tres, entiendo que si bien Perú y Colombia
tenían alguna legislación previa. Esta pandemia y el teletrabajo o trabajo remoto, que no se entiende bien cuál de los dos estamos haciendo en este momento, cambió un poco todo, ¿no? Y creo que para el futuro, y una vez que esto termine, es posible que todos los países tengan que revisar sus normativas o bien tomar en cuenta qué ha pasado hoy en día para poder legislar nuevas leyes que sean más acordes con la situación actual del teletrabajo. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Sara, que va a seguir con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Paula. Creo que ahora vamos a entrar en un tema que tocaron brevemente y es el que tiene que ver con la cultura organizacional. Y esto justamente es algo que se ha visto a prueba en todas las organizaciones, en todos los sectores. Hace poco salió un estudio de una compañía que se llama Mind the Gap y hablaba que estamos ante el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Y hablamos de un experimento porque justamente hemos tenido condiciones muy distintas a las que veníamos regulando en nuestros países. Como decía Juan Carlos, hemos venido compaginando un trabajo remoto o teletrabajo con múltiples actividades, con homeschooling, con la convivencia de varias personas trabajando en un mismo espacio. Y realmente la cultura se pone a prueba. ¿Cómo seguimos desde las organizaciones promoviendo y desarrollando el talento humano en nuestras organizaciones con un nivel de estrés aumentado, con una cantidad de sinergias y procesos que tenemos que alinear al interior? Es por eso que ahora quiero darle la palabra al doctor Juan Carlos Corral, que nos cuente cómo se ha ido compaginando esto desde su experiencia, cómo hemos logrado que haya un balance, un nuevo balance entre vida y trabajo en estas condiciones. Gracias, Sara. Perdón que tenía el micrófono cerrado. Efectivamente, yo creo que uno de los puntos a trabajar y donde las empresas deben, cuando consideran que van a permitir el teletrabajo, es esa transformación de su cultura. Teletrabajar implica una serie de cambios tanto para las organizaciones como para sus empleados. Y yo creo que hay que partir, y lo digo un poquito de la historia de lo que he vivido, y diferentes experiencias cuando alguien quiere implementar, una empresa quiere implementar teletrabajo, que es la credibilidad directiva. Yo creo que hay que partir de ahí, de creer que los trabajadores, si uno los está seleccionando, pues que tienen que mirar competencias de trabajo autónomo, de manejar más una autodisciplina, de trabajar por retos, por metas y no por horas de trabajo sentado en un escritorio sin tener los resultados o la productividad que se espera. Entonces, yo creo que hay que partir de esa credibilidad directiva donde se dice, sí le apuesto al teletrabajo. No es que un trabajador tenga que loguearse a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde del sistema, sino cómo voy a plantear a nivel de productos de trabajo a lo largo del año las responsabilidades y para qué estoy yo dentro de una organización y mostrar esos resultados más que contabilizar las horas de trabajo. Y eso es un reto fuertísimo que tienen las organizaciones. Muchas empresas dicen, no, yo puedo implementar teletrabajo, pero entonces ¿cómo le pongo al trabajador en su lugar una cámara para supervisarlo? Pues podrían ser cosas que hay que revisar, pero yo creo que hoy, hablando ya después de 20 años de este siglo XXI, pues un poco ya no estamos mirando esos tiempos, sino estamos mirando resultados. Y cada vez el tema digital nos está mostrando esos cambios. Ahora, adicional a eso, las empresas tienen que tener cuidado con muchas cosas para que el teletrabajo de verdad funcione. Primero, comunicación. ¿Cómo vamos a permitir que todos los trabajadores tengan la misma información? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde están las metas? ¿Cómo los latinoamericanos por sí solos somos muy
de estar muy cercanos, de hablar, de conversar y estar nosotros sueltos en la casa de manera autónoma, sin una interacción, muy seguramente va a generar inclusive algunos problemas de riesgo psicosocial porque necesitamos estar en contacto con los demás. Y ahí hay que fomentar el trabajo en equipo, hay que generar muchas actividades para que ese sentido de pertenencia no se pierda. Porque si no empezamos a manejar trabajo simplemente porque tengo que cumplir, pero no viéndolo de una manera de coequipo para alcanzar un objetivo de empresa completo. Ahora, adicional a esto, pues implica tener unos protocolos y unos hábitos y unas metodologías para tener mejor el teletrabajo. Temas como simplemente como de encender una cámara y podernos ver. Muchas empresas, no sé si uno ahora tiene que decirle al teletrabajador, prende la cámara. No estás, aquí en Colombia se decía como telepijama. Telepijama es, pues apagué la cámara y estoy lo más cómodo posible, pero tú estás enfrentando a unos stakeholders a los que tienes que atender, tus compañeros, tu jefe o tus clientes. Y esto implica también tener unos protocolos claros de trabajo que hoy las empresas se están dando cuenta que es importante realizar. Y yo creo que ahí, y Germán un poco lo tocaba en el punto anterior, de medir permanentemente las ventajas y desventajas de ese teletrabajo y sobre esas, pues las ventajas potencializarlas y las desventajas empezarlas a trabajar. El teletrabajo trae beneficios en temas de calidad de vida. Tú no te estás transportando países como los nuestros, donde muy seguramente hay personas que tienen que movilizarse durante una hora y media para llegar al lugar de trabajo. Ahí estás dando calidad de vida y además pues le estás aportando al medio ambiente. Hay menos uso de huella de carbono e inclusive hoy nuestro Ministerio de Trabajo mide esa huella de carbono y cuánto le estás también dando al medio ambiente, que además es una política interna de la universidad. Adicional a esto, pues el gasto de transporte disminuye en ese teletrabajador. La empresa también está ahorrando en temas de costos de servicios, hasta del café podríamos estar ahorrando y muy seguramente en espacios físicos que pueden ser más reducidos o inclusive alternarlos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues ante esas ventajas, pero como me preguntaba Sara en temas de desventajas, sí hay que tener también unos lineamientos claros de cuándo me desconecto, cómo manejo, cómo incentivo el sentido de pertenencia, cómo limito las horas de trabajo y cómo puedo balancear esa vida, trabajo y vida familiar y social. Creo que esos son como todos los elementos importantes en la cultura que son complicados de manejar, pero como les digo, lo principal es que los directivos le apuesten al teletrabajo y crean poco a poco en que esto sirve, genera productividad, eficiencia y que al final a través de indicadores lo tengo que demostrar. Yo creo que las áreas de recursos humanos están llamadas para tener indicadores y mostrar que efectivamente es o no es bueno el teletrabajo. Además, no todas las empresas tienen esas capacidades, no todos los empleados lo pueden hacer. Y un poco de mi experiencia pre-COVID es que muchas personas también me decían, yo no soy capaz de estar en teletrabajo. Si usted me invita a teletrabajo, muy seguramente voy a tener problemas familiares con mi esposa, con mi esposo, porque nos vamos a ver 24 horas al día. Y hoy en una encuesta que nosotros hicimos en la universidad, esas cosas preocupan, de cómo me organizo como familia, porque hoy nos estamos viendo las 24 horas del día, cuando antes pues habían unos espacios especiales para la familia y otros para el trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, ahora quiero dar la palabra al doctor Germán Lora, y especialmente que retomemos este punto de los hábitos y de cómo logramos mantener integradas a las personas a un equipo de trabajo, cómo las organizaciones pueden gestionar la incertidumbre, porque pues no es ajeno a ninguno de nosotros que cualquier organización o empresa está enfrentando una gran incertidumbre. Las personas tienen miedo a perder su empleo, o si de pronto tienen un nivel de pertenencia, ese sentido de pertenencia
no se ha visto afectado. Igual trabajan muchas más horas porque quieren mantener a flote la organización, quieren correr la milla extra. ¿Cómo se puede gestionar estos nuevos parámetros del día a día en las organizaciones? Yo creo que Juan Carlos lo ha dicho muy bien. Yo soy abogado laboralista más que encargado de recursos humanos de alguna entidad, y he escuchado muy de manera detenida lo que Juan Carlos ha señalado, y creo que el tema de credibilidad de la directiva, conjuntamente con el reto de recursos humanos, es lo que va a llegar a que podamos asumir el teletrabajo como una nueva forma más masiva, más general a futuro, ¿no? Yo lo que creo, y lo decía en la primera intervención, es que no perdamos la oportunidad. Creo que, por lo menos en el Perú, tenemos hoy la oportunidad de haber visto un sistema de trabajo remoto similar al teletrabajo que ha funcionado bien, que no ha habido mayor observación al respecto, que no ha habido ninguna afectación a beneficios laborales de los trabajadores, y que creo que no podemos perder esa oportunidad de encontrar, afinar un poco la figura del teletrabajo para que sea una alternativa que tengan todos los trabajadores. Les voy a contar una anécdota, un par de anécdotas que he tenido en relación a ese tema. En el Perú, como muchos de ustedes sabrán, ya comienza mañana es, no sé, será miércoles primero, de alguna manera ya hay una cuarentena focalizada, esperemos que todo vaya bien, y entonces la gente ya puede comenzar a sus actividades, a reiniciarlas de manera, espero, más o menos normal, dentro de lo raro de esta situación en la que nos encontramos. Y en mi estudio de abogados, nos piden que mandamos una lista de qué trabajadores quieren permanecer en sus casas como una alternativa. Y una pregunta que veía era si se tiene que obligar. No, no se tiene que obligar, por lo menos eso depende mucho de las áreas de recursos humanos. Nosotros hemos estructurado una lista, conversando uno con nuestros trabajadores para efectos de ver quiénes quieren regresar. Los que quieren regresar a trabajar son las personas mayores, es decir, son las personas no los jóvenes, ¿no? Todos los jóvenes están contentos con el teletrabajo. Y nosotros no lo vamos a forzar a que vayan, porque es la decisión de cada uno, y justamente el estudio del bufete de abogados lo ha puesto a decisión de cada uno. Pero en la reunión de socios que tuvimos la semana pasada nos ha sorprendido la posición de los jóvenes. A ver, sorprendido en el sentido de que no lo habíamos visto. Los jóvenes quieren quedarse en su casa y están haciendo las cosas muy bien desde su casa. ¿Cómo controlo? Me preguntaban. Yo, por ejemplo, tengo un área laboral que todos los jueves a las 10 de la mañana nos reunimos a través de alguna de estas plataformas para ver cómo anda cada uno, en qué estamos controlando, es decir, no dejamos al teletrabajador que haga lo que considere conveniente, sino que de alguna manera se controla, ¿no? Entonces, esa creo que es una enseñanza que nos va dando, ¿no? Es decir, las cabezas de las empresas, y lo decía yo en la primera intervención, las cabezas de las empresas consideran que ya pasó o está pasando, Dios quiera, el tema de los contagios y el aislamiento social, entonces por lo tanto tenemos que regresar al sistema de trabajo normal, y nos olvidamos del teletrabajo, nos olvidamos de qué bien funcionó, nos olvidamos porque ya pasó. Yo creo que no podemos perder esa oportunidad. Y para cerrar, en esa línea, a pesar de que en el Perú, a diferencia de Argentina, como decía Ariel, debería pasar por un acuerdo con el sindicato del teletrabajo. Lamentablemente en el Perú los sindicatos están pensando fundamentalmente en temas económicos y no en situaciones de regular actividades empresariales como esta, ¿no? Yo creo que es una excelente posibilidad de hacer que el teletrabajo pueda funcionar en un acuerdo con el sindicato, y eso creo que debería plantearse también, es decir, debería los sindicatos tener dentro de sus propuestas, dentro de sus solicitudes al empleador, el tratar de regular un sistema de trabajo para que esto funcione mejor. Entonces, coincido totalmente con Juan Carlos, acá creo que es un tema de que quien tome la batuta sea la cabeza de la empresa, y como consecuencia de ello, todo el análisis y la necesidad de hacer un teletrabajo caiga a toda la empresa, y para eso está el área de recursos humanos también. Muchas gracias, doctor Lora. Y bueno, por último, quiero dar la palabra al doctor Ariel Vázquez y hacer hincapié en un tema que tiene que ver con el bienestar de las personas en tiempos de coronavirus. ¿Cómo podemos
permear la cultura organizacional para que realmente le demos la importancia y el tiempo a las pausas activas, para que podamos cuidar nuestra salud mental y que realmente salgamos fortalecidos después de este ejercicio intenso en el que nos hemos visto involucrados todos. Bueno, gracias. Gracias por la palabra, por darme la palabra. Yo planteo este eje, lo voy a abordar desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista un poco de la organización. Cuando empiezo a hablar del trabajador, le llamo la utopía del teletrabajo, y una frase que he escuchado en muchísimas organizaciones, de muchos trabajadores, esto de: mi sueño es trabajar desde mi casa, ¿no? Viendo al teletrabajo como una gran utopía. Pero la realidad es que cuando el trabajador empezó a teletrabajar, en Argentina en general se vio que la productividad comenzaba a ser muy buena. El trabajador inclusive hasta tenía una mejor performance que de manera presencial. Pero cuando la realidad del teletrabajo atraviesa a ese trabajador, se empieza a dar cuenta de esto que venimos hablando, de la separación del trabajo-ocio, esto de los espacios temporales difusos, esto de la mutación de las relaciones sociales de presenciales a virtuales, que puede generar en el sujeto una sensación de aislamiento, la dependencia y la conectividad para cumplir los objetivos. Este no es un dato menor. Digo, el trabajador, cuando presta funciones de manera física, en un lugar físico, la conectividad en algún punto es responsabilidad del empleador. Y si no hay conectividad, el trabajador en algún punto lo siente ajeno. Y eso, en la mente del trabajador, cuando esta conectividad pasa también a ser determinante para el cumplimiento de objetivos, empieza también a generar un efecto no deseado. Y también no es menor la falta de regulación acá en Argentina, que lo deja un poco desamparado hoy al trabajador. Entonces, si bien notamos que el teletrabajo tuvo grandes resultados al inicio, cuando el trabajador se empieza a sentir atravesado por todas estas cuestiones, empieza a afectar un poco la productividad. Y eso no es un dato menor, creo que las organizaciones lo tienen que tener en cuenta, como ya se habló. Creo que también, digo, no alcanza con una ley, necesitamos que las organizaciones trabajen desde el área de recursos humanos, dando en algún punto soporte a todos los sujetos. Bien, y por otro lado, desde el punto de vista organizacional, y con esto cierro la idea, hay que crear una cultura de teletrabajo. ¿Y cómo se crea, en mi punto de vista? Bueno, tenemos que enseñar a los trabajadores a teletrabajar. Y de vuelta, no me refiero a el uso de la plataforma, eso es lo que menos me preocupa. Me refiero a cómo tienen que abordar el teletrabajo, esto de las pausas, esto de la separación de ocio con trabajo, esto de la prevención del aislamiento. Bueno, eso las organizaciones tienen la responsabilidad de trabajarlo, y es fundamental. Un punto también que me parece fundamental abordar es formar a los líderes para gestionar equipos virtuales. Digo, eso cambia el paradigma del liderazgo, de un liderazgo presencial a empezar a dirigir equipos y a conducir equipos a distancia. Realmente es muy diferente, porque requiere, y lo uno con el punto que viene, requiere empoderar al sujeto aún más, requiere aún más el empoderamiento del sujeto y la confianza que en las relaciones de trabajo presenciales. Y claramente, como ya se habló, hay un cambio en el mecanismo de control. Digo, ya no se puede controlar más como se controlaba antiguamente y como muchos seguían haciendo de manera presencial. Digo, esto que comentaban de, bueno, que tenga la cámara prendida todo el día. Digo, hay que cambiar el mindset, digo, hay que ir hacia un trabajo por objetivos. Con lo cual, hay que crear cultura de teletrabajo, y no alcanza solamente con implementar teletrabajo y darles la plataforma a los trabajadores y capacitarlos para el uso de la plataforma. Digo, eso es totalmente escaso si queremos tener éxito. Y por último, creo que
el reconocimiento, y ahí cito un autor francés, un psicólogo laboral, especialista en todos estos temas, y él dice, bueno, el reconocimiento es la única posibilidad que tenemos de transformar el sufrimiento de los sujetos en placer. Me parece que eso no lo tenemos que olvidar. Reconocimiento, por ejemplo, en una etapa de pandemia, de que el trabajador está en la casa, está con la familia, está en una situación totalmente anormal o de la normalidad que estábamos acostumbrados. Entonces, y también reconocimiento vinculado al juicio, al premio, al reconocimiento del trabajo, ¿sí? Así que, digo, eso es como para cerrar este último eje por mi parte. Muchas gracias, Ariel. Muy interesante. Creo que para recapitular, destaco que es fundamental en esta época de promover la comunicación y la transparencia al interior de las organizaciones. Como lo dice Ariel, estamos ante una nueva forma de interacción, nuevas maneras de relacionarnos. Entonces, estas mutaciones en las relaciones sociales obligan a las organizaciones a tener soluciones diferentes para mantener los equipos motivados, para que también se empoderen, para que haya una gestión del liderazgo al interior de los equipos que ayude a sobrellevar la situación y mantener la productividad. Y también destaco que es muy importante tener claras las reglas de juego, tener metodologías y protocolos para poder lograr ese balance entre el trabajo y el ocio, la vida familiar, que es también una responsabilidad desde los directivos de las organizaciones para que se logre conseguir este balance. Así las cosas, pues quiero concluir esta parte y darle la palabra a Claudia Rodríguez. ¿Qué tal? Tengo una pregunta, por favor, para Juan Carlos. Juan Carlos, ¿tenemos como cultura latinoamericana la mentalidad para asumir un teletrabajo sin vigilancia? Bueno, yo creo que poco a poco se viene dando esa cultura y ese cambio. Hoy Ariel y Germán también lo hablaban, donde digamos que la población mayor le cuesta mucho más el estar en casa teletrabajando, porque de alguna manera su cultura y su trayectoria de trabajo le ha dicho que siempre ha sido una supervisión donde hay un horario de trabajo, donde hay unas condiciones que un millennial pues no lo ve. Acá lo hablábamos ahora. Ese millennial tiene claro ese trabajo por objetivos. Yo creo que desde la parte de educación primaria las reglas van cambiando, la autonomía, la autodisciplina, la entrega de trabajar por objetivos. De hecho, así se educa hoy por metas y objetivos, y esto empieza a cambiar, de hecho, desde el origen y desde la formación. Hoy creo que a la población pues mayor, de alguna manera, por eso quiere regresar, porque considera y porque es donde necesita más esa interacción social. Pero eso porque el millennial, su interacción la tiene aquí. Todo está en su celular. Ahí tiene sus amigos, su forma de chatear, sus redes sociales. Hoy la población mayor, pues hay de todo, pero digamos que el millennial nació con esas redes sociales inmersas. Entonces yo creo que el trabajo se hace es un poco para esa población, que hoy digo mayor, pero pues mayor estamos hablando de personas absolutamente productivas y que agregan valor a las organizaciones, y que de alguna manera yo creo que hay que trabajar pues para volver homogénea esa posibilidad de teletrabajar. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora una pregunta para Germán. Querido Germán, tú has hablado hace un momento de cómo hay en las oficinas, y también pasa en nosotros, en USIL, un grupo que es mayor y un grupo que es menor, ¿verdad? Entonces, en esta nueva realidad laboral en la que estamos ya todos imbuidos, ¿tú cómo ves que la posibilidad de que sea un instrumento habitual después de la pandemia? Yo espero que sí, ¿no? Espero con algunos ajustes, ¿no? Con alguna revisión
de ciertos temas legales y ciertos temas de recursos humanos, como los planteaba Juan Carlos y Ariel. Yo espero que sí, espero, como le decía hace un minuto, que aprovechemos la oportunidad de ir avanzando, ¿no? Hubo una encuesta del diario El País, si no me equivoco, en estos meses, donde el 77% de los encuestados establecía que quería un sistema combinado, y creo que a eso podemos avanzar, no 100%. Yo creo que también necesitamos el estar con la gente. Espero que pronto podamos estar ya en una relación más cercana, de acudir al centro de trabajo cuando nos apetezca acudir, cuando consideremos importante acudir. Y entonces creo que el éxito del teletrabajo va a estar en combinar esa relación de poder ir de vez en cuando a la oficina, pero también hacer un trabajo, y no estoy hablando de domicilio, porque se genera una serie también de situaciones complicadas que las han planteado el trabajar en la propia casa, por temas familiares, por temas de que uno también tiene obligaciones familiares con hijos y con la esposa y etcétera. Pero creo que la combinación de ambos factores, de desarrollar una labor en el centro de trabajo, en el domicilio o en cualquier otro lugar, ¿no? Hoy es muy común que la gente la vea sentada en una cafetería haciendo un trabajo, ¿no? El teletrabajo es eso, es decir, poder desarrollar fuera del centro de trabajo temporalmente. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué veo yo? Yo más que ver, creo que tenemos que hacer. Tenemos todos que pensar en que esto tiene que calar. Es como una planta que hay que echarle un poco de agua para que siga creciendo. Es decir, está en nuestras manos, no por default y naturalmente esto va a funcionar. Creo que lo que decía, yo me quedo muchísimo con lo que dice Juan Carlos en tema de credibilidad directiva. Yo creo que lo tenemos que comprar y hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. No dejar hacer, dejar pasar, como se dice, sino un poco poner de nuestra parte para que eso funcione. Muchas gracias, Germán. Ariel, desde tu experiencia, después de haberte escuchado, ¿tú nos podrías dar algunas estrategias de adaptación al teletrabajo? Por favor. Sí, lo ideal sería esto de, para el trabajador, que establezca su jornada laboral y sus pausas, ¿no? Que no sea un continuo de, bueno, trabajo, ocio, trabajo, ocio, trabajo, ocio, y que todo esté difuminado, ¿no? Que tenga como, digo, que se establezca tiempos. Este tiempo trabajo, este tiempo es de ocio, vuelvo a trabajar, ¿no? Esos espacios temporales bien determinados son fundamentales. Y por otro lado, también me parece que otra buena práctica es, para no generar aislamiento en los teletrabajadores, en algún punto generar encuentros, aunque sea virtuales en esta época de pandemia, de sinergia grupal. Y en post-pandemia yo me imagino una realidad muy parecida a la que planteó Germán, o sea, quisiera que sea así como planteó Germán, esta dualidad entre trabajo en casa mediado por tecnología y trabajo presencial, para romper con este aislamiento o este peligro de aislamiento, ¿sí? Esas, digamos, son, me parece, mis dos principales consejos para poder teletrabajar a todos los teletrabajadores. Bueno, ha quedado demostrado a lo largo de lo que hemos conversado hoy día hasta ahora, que esta es una realidad nueva en la cual nosotros vamos a permanecer, yo creo, ya de acá en adelante. Creo que no hay una vuelta para atrás en el mundo. Estuve leyendo unos papers también acerca de la importancia de lo que no se está dando ahorita, que hay que buscar los caminos, como está diciendo Ariel, como los water cooler conversations, ¿no? Esas conversaciones informales que se dan en la oficina cuando te encuentras con alguien, surgen ideas. Esa facilidad también inclusive de saber qué ambiente estás tú y que te rige tu comportamiento, inclusive el poder de estar todos juntos en un sitio físicamente, no por un Zoom necesariamente, y el poder para crear de ahí ideas innovadoras. Creo que hay todavía mucho por hacer. Había países, compañías que venían muy de avanzada en general,
corporaciones multinacionales sobre todo, y que tenían ya estos espacios en los cuales podían hacer teletrabajo. Las empresas cuanto más pequeñas han sido, ha sido más complicado, pero creo que en Latinoamérica ha sido esto, como todo fue el coronavirus, un disparador de cambios importantes. A continuación, tenemos ahora la participación de Paula para las preguntas y respuestas de los asistentes. Tenemos preguntas del público, ¿sí? Que vamos a ir preguntando a los oradores. La primera pregunta que tenemos es de Alexandra y pregunta, ¿cómo generar gestión del talento en el teletrabajo? Ariel, ¿nos podrías comentar cómo se puede llegar a lograr la gestión del talento en el teletrabajo? Sí, mira, creo que ya un poco lo mencionamos. Me parece que la gestión del talento tiene que estar basada en el trabajo por objetivos, que no debería ser muy diferente a cuando estamos presencial. El tema es que yo dudo mucho cuántas organizaciones realmente trabajan por objetivos y cuántas siguen pensando cuántas horas está sentado en la silla. Digo, entonces, la gestión del talento para mí en ese sentido no debe variar. Digo, tenemos que migrar hacia un trabajo por objetivos. Ni hablar, digamos, en este trabajo a distancia, pero también lo tendríamos que haber hecho antes cuando estábamos trabajando presencialmente. O sea, me parece que pasa por ahí. La gestión del talento tiene que estar basada en el desempeño de la gente por objetivos, y ya no por el tiempo que transcurro en un espacio, ya sea virtual o presencial. Muy claro, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta del público. Preguntan, ¿qué pasa con los trabajadores que no pudieron realizar un trabajo remoto o teletrabajo y se les otorgó una licencia con goce de haberes compensable? ¿Cómo harán para que los trabajadores compensen esas horas? Germán. Y a ver, es una pregunta de un peruano, lo tengo clarísimo. Ah, perfecto. Bueno, entonces... Para explicar el contexto a nuestros amigos de Argentina y Colombia y todos los que se han conectado. En el Perú funciona muy mal la seguridad social, no hay un tema de un seguro de cesantía ni de desempleo, como lo hay en otros países. Y entonces, ¿qué pasó? Los trabajadores, nadie podía salir de su casa. Entonces, a esos trabajadores que no podían salir de su casa, entonces la legislación te decía, dales teletrabajo. ¿Ya? Pero hay trabajadores que no pueden teletrabajar. Un mesero de un restaurante no puede teletrabajar. Un operario de una empresa de gaseosas no puede teletrabajar. En su casa no puede hacer las gaseosas, ¿no? Las bebidas gaseosas. Y entonces, ¿qué se dijo? A esas personas que es imposible por la naturaleza de sus servicios teletrabajar, y el empleador no les puede dar teletrabajo, entonces a ellos, un empleador les tiene que dar una licencia con goce, es decir, todo el tiempo, y hay muchos trabajadores que están así, los 107 días que llevamos, creo, 106 días que llevamos en el Perú sin poder salir, tienes que pagarle su sueldo. Aunque les parezca mentira, le tenía que pagar el íntegro de su sueldo. El íntegro. Es decir, si un trabajador no ganaba 2.000 en marzo, 2.000 en abril, 2.000 en mayo, 2.000 en junio, seguimos, porque tenemos hasta 31 más o menos. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, ya le estás pagando, pero no te está prestando un servicio. ¿Cómo haces con ese tiempo? Entonces la norma dice, bueno, cuando termine el periodo en que el trabajador ya pueda regresar a trabajar, el trabajador te va a tener que recuperar las horas dejadas de laborar. Ya se puede imaginar el caos que va a ser eso, ¿no? Porque hemos calculado que más o menos el trabajador va a estar empeñado un año más contigo, porque va a trabajar 2 horas extras diarias contigo, o va a venir un sábado, porque no trabajaba de lunes a viernes, va a tener que venir el sábado, y entonces va a estar empeñado laboralmente contigo casi un año más, ¿no? Y entonces comienza a suscitarse la problemática. Entonces la respuesta a la pregunta es, hay 2 posibilidades de compensar ese tiempo que he dejado de laborar, pero que no han pagado. Uno, con horas de trabajo, trabajando más, trabajando un día extra a la semana, sin dejar de reconocer sus 24 horas de descanso semanal, ¿no? Con capacitaciones, es decir, capacitaciones que se puedan realizar, con todo lo que tiene que ver con horas. Ese es el primer gran grupo. Y la segunda posibilidad que tengo para recuperar ese tiempo es que me los pague con algún otro beneficio
laboral, es decir, por ejemplo, que le diga, ya, vas a comenzar a trabajar ahora en julio, tu remuneración de julio te voy a descontar del 10% de tu remuneración para que me vayas pagando lo que me debes. Son las dos maneras de compensar, o con horas o con dinero. Y así lo que voy a poder. Va a haber, como yo digo, esa situación de tener 110 días o 130 o 120 días de horas que tengo que compensar va a generar mucho conflicto laboral cuando los trabajadores regresen a laborar. Muchas gracias. Y continuando con el tema de los salarios, tenemos una pregunta que, bueno, creo que hasta el momento no hablamos de este tema, que tiene que ver con el trabajo de una persona que teletrabaja versus el trabajo de una misma persona, un mismo trabajador que hace ese mismo trabajo, pero en la oficina. Entonces la pregunta es, ¿un sueldo, un salario, debe reducirse a un teletrabajador? Juan Carlos, es una pregunta difícil. Paula, yo creo que inclusive cuando hablaba de Colombia, pues acá siempre se ha hablado que el teletrabajo y el trabajo en la oficina debe de ser con las mismas condiciones. Eso quiere decir, y además lo creo así, que el salario debe ser el mismo. Aquí no estamos trabajando en un lugar para recibir un dinero, sino dónde están los resultados, dónde está ese proyecto, esas metas, si las cumplí o no las cumplí. Y creo que así se asignan los salarios frente a los retos, frente a responsabilidades que no cambian de lado a lado. Obviamente, pues hay unas condiciones, como habla ahora Germán, que no todos podemos teletrabajar y hay unos cargos que no lo pueden hacer, pero creo que hoy y la cuarta revolución nos está diciendo que se paga es por conocimiento, por resultados, por lo que sabes hacer y cómo lo sabes hacer, no por dónde lo haces. Y creo que la respuesta tiene que ser así. El salario debe ser el mismo, tal vez cambiarán algunas condiciones que tienen las empresas a nivel de beneficios, por ejemplo, el tema de transporte, si das un auxilio, pero que lo puedes compensar con temas de conectividad o con temas de adecuar tu puesto de trabajo. Pero más que salario pleno, pues creo que debe ser igual. Ahí son los beneficios que se pueden dar estando en casa o estando en la oficina. Ok, muy claro. Y para terminar, le quería preguntar a los tres, es una pregunta del público, ¿qué competencias debería tener un empleado, ¿sí? Un trabajador, para ser un teletrabajador exitoso? ¿Germán? ¿Qué competencias? Yo creo que las mismas que debe tener un trabajador en su situación normal, como lo decía Ariel, ¿no? En respuesta a la pregunta anterior. Estamos, y lo decía también Juan Carlos, estamos considerando de que tiene que tener competencias distintas porque trabaja, o remuneraciones distintas, o situaciones económicas distintas porque trabaja en un centro de trabajo o porque trabaja de su casa. Yo creo que las mismas, de repente con un poco más de énfasis en el tema del teletrabajo, porque tiene que ser un poco más visible sus capacidades, pero creo que yo no soy un experto en materia de recursos humanos, pero sí siento que tienen que ser las mismas capacidades que las que tienen cuando trabajas en el centro de trabajo presencialmente. Ok, claramente. Ariel, ¿y qué competencias debería tener un líder, ¿sí? que está gestionando un grupo que teletrabaja? Bueno, tampoco creo que difieran tantos las competencias de un líder de un equipo presencial a un equipo virtual, y coincido con Germán que sí algunas deberían tener más énfasis. Por ejemplo, esto de la capacidad de delegar, la capacidad de confianza, la capacidad de empoderar a la gente, me parece que digamos, en equipos presenciales tiene que estar, y tendría que haber estado hace tiempo, pero en equipos, liderando equipos virtuales, se hace como más notorio. Y después hay otra habilidad que también es muy necesaria en equipos presenciales, que es estas cuestiones de la empatía, la inteligencia emocional. Pero en equipos virtuales y en época de pandemia, me parece que el tema de empatía, el tema de inteligencia emocional, esto de ponerse en el lugar del otro, esto de empezar a sentir lo que está viviendo el otro,
me parece que no es menor. Y comprender la situación y comprender su realidad y desde ahí gestionar. Digo, tenemos presiones organizacionales, tenemos directivos, tenemos objetivos, pero también estamos viviendo cierta realidad. Y eso, el líder no tiene que ser ajeno, me parece, a eso. Gracias. Y Juan Carlos, para terminar, las empresas, los empresarios, los directivos, ¿qué cosas deberían tener en cuenta para que su empresa siga funcionando de manera exitosa, sea productiva, teniendo empleados que teletrabajan? Bueno, yo creo que es un trabajo de parte y parte. Uno es saber que confianza, yo creo que esa es lo primero que se tiene que tener, confianza en los trabajadores, algo de inversión, porque pues estamos hablando de un mundo digital donde requieres de todas maneras tener unos sistemas importantes. Yo creo que esas competencias, confiar en las competencias y desarrollar las competencias de algunos que de alguna manera veníamos en un trabajo convencional. Ariel y Germán hablaba de esas competencias que deberían estar funcionando en casa o en la oficina, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con incentivar y apoyar y premiar la innovación, las nuevas formas y metodologías de realizar las cosas, y pues todo lo que tiene que ver con las competencias digitales, más no en hacer un clic en el sistema, sino de convencerse que esa es una forma de ser productivo, creo que es importante. Y creo que un tema adicional, trabajar en equipo, que todos, desde el directivo hasta el último colaborador de la organización, tengamos claras las metas y hacia dónde vamos, y estando en teletrabajo o presencial, cómo le aportamos a una organización. Creo que eso es importante, y como para adicionar a lo que Ariel y Germán ya nos habían dicho, que creo que es fundamental. Bueno, muchas gracias a los tres oradores. La verdad que después de haberlos escuchado, mostrándonos qué piensan sobre este tema, mostrándonos qué pasa en cada uno de los tres países que estamos presentes en este webinar. Entiendo que este es un tema que está para quedarse. Claramente no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, pero estamos seguros que el teletrabajo va a formar parte de ella. No sabemos si al 100%, la mitad del tiempo, de qué manera se va a hacer para todos los trabajadores o para algunos, pero es algo que vamos a seguir haciendo. Y bueno, claramente, como dijimos antes, las normas se van a tener que volver a revisar, y es necesaria capacitación, es necesario, pero sobre todo lo que es necesario es la confianza, ¿sí? Tanto del empleador hacia el empleado y del empleado hacia el empleador, para poder trabajar en conjunto a la distancia. Así que bueno, agradezco a los tres oradores nuevamente, a mis pares de Colombia y Perú, y bueno, los esperamos para el próximo webinar muy pronto, con un nuevo tema, y esperamos poder contar con todos en las próximas sesiones. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Un gusto. Gracias a todos. Muchas gracias. La nueva normalidad del teletrabajo. Gracias. Adiós. Chao, chao. Que estén Hasta bien. luego.